Han, Infocracia, capítulo 3, Racionalidad digital. Los dataístas creen que no solo la desintegración de la esfera pública, sino también la gran masa de información, así como la rápidamente creciente complejidad de la sociedad de la información, hacen que la idea de la acción comunicativa quede obsoleta. La sociedad del siglo XXI es demasiado compleja, y gracias a la tecnología de la información, esta complejidad es claramente visible como tal. La información que hay que procesar se ha vuelto tan vasta que supera la racionalidad limitada de los individuos. Como resultado, la comunicación interpersonal en la vida cotidiana se ha paralizado tanto que los supuestos postulados por Arendt y Habermas difícilmente pueden tener validez en la realidad. En la sociedad actual, los ciudadanos ya no son capaces de creer en un fondo común de discusión que permita iniciar una discusión. Ya no pueden siquiera suponer que están participando en esa discusión como miembros de la misma comunidad. La esfera pública que Arendt y Habermas presentan como ideal ni siquiera existe. Ante la erosión de la acción comunicativa, Habermas ha expresado abiertamente su perplejidad. Simplemente no sé qué podría ser en el mundo digital un equivalente funcional de la estructura comunicativa de las vastas esferas públicas políticas formadas desde el siglo XVIII y que ahora está a punto de desmoronarse. ¿Cómo mantener una esfera pública en el mundo virtual donde la red es centralizada, una esfera pública con circuitos de comunicación que incluyan a la población? Huyendo hacia adelante, los dataístas seguramente imaginarán una racionalidad que se las arregle sin la acción comunicativa. Ven el Big Data y la inteligencia artificial como un equivalente funcional de la esfera pública discursiva hoy a punto de desmoronarse, pero que deja obsoleta la teoría de la acción comunicativa de Habermas. El discurso se sustituye por los datos. El procesamiento algorítmico del Big Data tiene que incluir a la población. Los dataístas incluso afirmarían que la inteligencia artificial escucha mejor que los humanos. A la forma de racionalidad que prescinde de la comunicación, del discurso, podemos llamarla racionalidad digital. Se opone a la racionalidad comunicativa que conduce al discurso. Lo que constituye la racionalidad comunicativa es, además de la capacidad de razonar, la disposición de aprender. Así lo expresa Habermas. Los enunciados racionales, por ser criticables, son también susceptibles de mejora. Podemos corregir los intentos fallidos si logramos identificar los errores que cometemos. El concepto de razonamiento se entrelaza con el de aprendizaje. La argumentación también desempeña un papel importante en los procesos de aprendizaje. Así, llamamos racional a una persona que expresa opiniones razonadas y actúa eficazmente en el ámbito cognitivo instrumental. Por sí sola, esta racionalidad será accidental si no va acompañada de la capacidad de aprender de los fallos, de la refutación de hipótesis y del fracaso de las intervenciones. La inteligencia artificial no razona, sino que computa. Los algoritmos sustituyen a los argumentos. Los argumentos pueden mejorarse en un proceso discursivo. Los algoritmos, en cambio, se optimizan continuamente en el proceso maquinal. Esto les permite corregir sus errores de forma independiente. La racionalidad digital sustituye al aprendizaje discursivo por el machine learning. Los algoritmos imitan así los argumentos. Desde la perspectiva dataísta, el discurso no es más que una forma lenta e ineficiente de procesar la información. Las pretensiones de validez de los participantes en el discurso se basan igualmente en el procesamiento insuficiente de la información. La acción comunicativa, afirmarían los dataístas, solo es posible en el marco de una cantidad abarcable de información. Sobre el entendimiento humano finito, no está en condiciones de procesar una gran cantidad de información y la digitalización conduce a la proliferación informativa que desborda el marco discursivo. Los dataístas creen que el Big Data y la inteligencia artificial nos permiten tener una visión divina y global que capta con precisión todos los procesos sociales y los optimiza para el bien de todos. Alex Pentland, director de Human Dynamics Lab del Massachusetts Institute of Technology, o MIT, un acérrimo dataísta, escribe en su libro Social Physics: How Good Ideas Spread, The Lessons from a New Science. Con el Big Data tenemos la capacidad de ver la sociedad
en toda su complejidad a través de los millones de interconexiones de los intercambios humanos. Si tuviéramos un ojo divino, una visión global, podríamos lograr una verdadera comprensión del funcionamiento de la sociedad y tomar medidas para resolver nuestros problemas. Un discurso dirigido por el entendimiento humano palidece ante la visión divina del Big Data. El conocimiento digital total hace que el discurso sea superfluo. Los dataístas oponen a la teoría de la acción comunicativa de Habermas la teoría del comportamiento de la información que prescinde del discurso. La visión dataísta del mundo no incluye al individuo que actúa racionalmente, que pretende hacer una afirmación válida y la defiende con argumentos. La minería de datos entre el Big Data y la inteligencia artificial encuentra soluciones óptimas a los problemas y conflictos de una sociedad concebida como un sistema social predecible, que deparan ventajas para todos los participantes, pero a las que ellos solo no habrán llegado debido a su limitada capacidad para procesar la información. Así, el Big Data y la inteligencia artificial toman decisiones más inteligentes, incluso más racionales, que los individuos humanos cuya capacidad para procesar grandes cantidades de información es limitada. Desde el punto de vista dataísta, la racionalidad digital es muy superior a la comunicativa. Los dataístas están convencidos de que por primera vez en la historia, la humanidad dispone de los datos que le permitirían un conocimiento total de la sociedad. Nos prometen un mundo sin guerras ni crisis financieras, en el que incluso las enfermedades infecciosas podrían detectarse y detenerse rápidamente. Pentland escribió en 2014 que los datos por sí solos podrían evitar las muertes masivas debidas a una pandemia de gripe. Sin embargo, son las preocupaciones por la esfera privada las que se cruzan en el camino de un progreso civilizador decisivo. Los principales obstáculos para alcanzar estas metas son las dudas en torno de la privacidad y el hecho en que todavía no tengamos un consenso sobre el modo de equilibrar los valores personales y sociales. No podemos ignorar los bienes públicos que un sistema sensorial de este tipo podría proporcionar. Cientos de millones de personas podrían morir en la próxima pandemia de gripe y está claro que ahora tenemos los medios para contener tales catástrofes. En consecuencia, no solo tenemos la capacidad de reducir drásticamente el consumo de energías en las ciudades, sino hasta de diseñar ciudades y comunidades de forma que se reduzcan sus índices de criminalidad al tiempo que aumentan la productividad y la creatividad. Los dataístas imaginan una sociedad que puede prescindir por completo de la política. Si un sistema social, argumentarían, tiene suficiente estabilidad, es decir, si existe una amplia conformidad con el sistema en todos los niveles de la sociedad, no es necesaria la acción política en el sentido enfático, la cual tendrá que crear una nueva situación social. Cuando los conflictos de clase y de intereses disminuyen, los partidos pierden su importancia. Cada vez se parecen más. Los partidos y las ideologías seguirán argumentando a los dataístas, solo tienen sentido en una sociedad en la que prevalecen las desigualdades sistémicas, como una política distributiva demasiado injusta o diferencias de clase. Desde la perspectiva dataísta, la democracia de partidos dejará de existir en un futuro próximo. Dará paso a la infocracia como postdemocracia digital. Los políticos serán entonces sustituidos por expertos e informáticos que administrarán la sociedad más allá de los principios ideológicos e independientes de los intereses del poder. La política será sustituida por la gestión de sistemas basados en datos. Las decisiones socialmente relevantes se tomarán utilizando el Big Data y la inteligencia artificial. Seguirá habiendo discursos políticos, pero serán algo secundario. No más discurso y más comunicación, sino más datos y más algoritmos inteligentes, lo que promete la optimización del sistema social y hasta la felicidad de todos. Entusiasmado con el método estadístico del siglo XVIII, Rousseau propuso una racionalidad aritmética sin comunicación. Esta se oponía a la racionalidad comunicativa. Rousseau concebía la voluntad general como una magnitud puramente numérica matemática que se encontraría objetivada más allá de la acción comunicativa. No la comunicación, sino una operación aritmética, es decir, un algoritmo determina la voluntad general. En el contrato social, Rousseau escribió: hay, con frecuencia, bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general.
Esta no tiene en cuenta sino el interés común. La otra se refiere al interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares. Pero quitad de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente, y queda como suma de las diferencias la voluntad general. Rousseau sostenía explícitamente que la determinación de la voluntad general debía llevarse a efecto sin comunicación, es más, debía excluirla. El hecho de que los ciudadanos no se comuniquen entre sí, de que no se produzca ningún discurso, es la condición de la posibilidad de determinar la voluntad general. Toda comunicación deforma la imagen de la voluntad general. Rousseau prohibía incluso la formación de partidos y asociaciones políticas porque eliminan las diferencias en su favor. Cada cual debía mantener su propia convicción, su opinión individual, en lugar de participar en el discurso. Las diferencias se reducen y dan un resultado menos general. Finalmente, cuando una de estas asociaciones es tan grande que excede a todas las demás, no tendría como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Entonces, no hay ya voluntad general y la opinión que domina no es sino una opinión particular. Importa, pues, para poder fijar bien el enunciado de la voluntad general, que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine exclusivamente según él mismo. Traducida al lenguaje de los dataístas, la tesis de Rousseau es la siguiente. Cuantos más datos diferentes se obtengan, más auténtica será la voluntad general determinada. El discurso, en cambio, distorsiona el resultado. Rousseau es, pues, el primer dataísta. Su racionalidad aritmética, que prescinde por completo del discurso y de la comunicación, se acerca a la racionalidad digital. Los estadísticos de Rousseau son sustituidos en el régimen de la información por los informáticos. La inteligencia artificial, utilizando el Big Data, determina la voluntad general, es decir, calcula el interés general de una sociedad. La racionalidad comunicativa se basa en autonomía y la libertad del individuo. Los dataístas, en cambio, defienden el conductismo digital que rechaza la idea de un individuo libre que actúa de forma autónoma. Como conductistas, creen que el comportamiento de un individuo puede predecirse y controlarse con precisión. El conocimiento total torna obsoleta la liberación del individuo. Su abolición ha sido diferida demasiado tiempo. El hombre autónomo es un truco utilizado para explicar lo que no podíamos explicarnos de ninguna forma. Lo ha construido en nuestra ignorancia y conforme va aumentando nuestro conocimiento, va diluyéndose progresivamente la materia misma en la que está hecho. Al hombre, en cuanto hombre, gustosamente lo abandonamos. Solo desposeyéndolo podemos concentrar nuestra atención en las causas verdaderas de la conducta humana. Solo entonces descartaremos las inferencias para fijarnos en los datos observados. Nos olvidaremos de lo milagroso para preocuparnos de lo natural. Nos preocuparemos de lo inaccesible para preocuparnos de lo que sea posible mejorar. Contrariamente a la racionalidad comunicativa, la racionalidad digital no tiene su punto de partida en el individuo, sino en el colectivo. Desde un punto de vista dataísta, el individuo que actúa de forma autónoma es una ficción. Es hora de que abandonemos la ficción del individuo como unidad básica de la racionalidad y reconozcamos que nuestra racionalidad está determinada en gran medida por la estructura social que nos rodea. Nuestro comportamiento está sujeto a las leyes de la física social. Los dataístas sostienen que los humanos no son por principio diferentes a las abejas y a los monos. La fuerza de la física social proviene del hecho de que nuestras acciones diarias son casi universalmente habituales y se basan en gran medida en lo que hemos aprendido observando el comportamiento de los demás. Es decir, podemos observar a los humanos igual que observamos a los monos o a las abejas, y podemos derivar reglas referidas al comportamiento, las respuestas y el aprendizaje. Alex Pentland amplía la minería de datos con minería de la realidad. A los seres humanos se los equipa con llamados sociómetros, que registran de forma minuciosa sus comportamientos, incluido el lenguaje corporal, y generan así enormes cantidades de datos sobre el comportamiento. La minería de la realidad, con sensores digitales, hace que toda la sociedad sea calculable y controlable. Dentro de unos años probablemente dispongamos de datos completos sobre el comportamiento de casi toda la humanidad y además sin interrupción. Y una vez que hayamos desarrollado una forma más precisa de visualizar los patrones de la vida humana, podremos esperar entender y controlar
nuestra sociedad moderna de una manera más adecuada a nuestra compleja red de hombre y tecnología. Los dataístas conciben la sociedad como un organismo funcional. Solo una mayor complejidad lo distingue de otros organismos. Dentro de la sociedad como organismo no hay pretensiones de validez, no hay discurso entre los órganos. Lo único que cuenta es un intercambio eficaz de la información entre unidades funcionales que garantiza un mayor beneficio. La política y la gobernanza son sustituidos por la planificación, el control y el condicionamiento. La visión conductista del ser humano no es fácil de conciliar con los principios democráticos. En el universo dataísta, la democracia cede el avance de una infocracia basada en datos y preocupada por optimizar el intercambio de información. Los análisis de datos mediante inteligencia artificial sustituyen a la esfera pública discursiva, lo que significaría el fin de la democracia. Shoshana Zuboff se opone empáticamente a la imagen dataísta del hombre. Si queremos renovar la democracia en las próximas décadas, necesitamos un sentimiento de indignación, una sensación de pérdida de lo que nos están quitando. Lo que aquí está en juego es la expectativa de que cada ser humano abriga un ser dueño de su propia vida y autor de su propia experiencia. Lo que está en juego es la experiencia interior con la cual conformamos nuestra voluntad de querer y los espacios públicos en los que actuar de acuerdo a esta voluntad. A los dataístas, este apasionado compromiso con la libertad y la democracia les sonará como una voz fantasmal de una época ya pasada. La idea del hombre basada en la autonomía y la libertad individuales, en la voluntad de querer, habrá durado relativamente poco desde una perspectiva dataísta. Los dataístas secundarían esa idea de la muerte del hombre que Foucault desarrollaba en Las palabras y las cosas. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento, y quizás también su próximo fin. Entonces podría apostarse a que lo del hombre se borrará, como en los límites del mar, un rostro de arena. Ese mar cuyas olas borran el rostro en la arena es ahora un inacabable mar de datos. El hombre se diluye en él, en el triste registro de los datos.